Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo para todos los que me siguen en Letras Creativas. Hoy les tengo un anuncio muy especial. ¿Por qué? Porque resulta que me di a la tarea de revisar una de las obras que más me ha encantado. En ella se hace una especie de recuento del recorrido que han hecho los iluminados de la historia. Algunos de ellos que fueron elegidos de una forma muy específica por mí para poderlos colocar en una obra donde ellos iban a tener una relevancia interesante en el desarrollo del trayecto. Así que quiero compartirles pantalla y al mismo tiempo quiero hacerles un comentario que cuando ustedes cambian de computadora, en muchas ocasiones el material se pierde el material. De pronto no sabemos en dónde quedó y eso es muy triste porque sí, realmente me costó trabajo poder llegar hasta donde quería yo llegar. Y ese lugar era, ¿dónde está el archivo de Word de mi trabajo? Mm, no fue fácil, no fue fácil encontrarlo, pero al mismo tiempo fue muy entretenido poder darme a la tarea de buscarlo. Ujú. Así que no solo regresé de mi paseo en Progreso, Yucatán, sino que también me di cuenta de que algo estaba pendiente de volverse a revisar. Y he compilado los 3 libros de esta forma muy especial, en uno solo, ¿sí? Así que dicen: "No, no, no, yo no quiero estar leyendo 3 libros porque voy a tener que hacer 3 pagos en la aplicación". No, pues aquí ya están los 3 libros juntos en una compilación y una revisión que hago de los cuadernos. Y obvio, lo puse primero en inglés porque el libro actualmente, así como les estoy comentando, en compilación y revisión, solamente está en inglés. ¿Cuál es la razón? Eso precisamente, que me vi ante la tarea de tener que reestructurar de nuevo el material que había extraviado en la computadora anterior. De esta manera, el panorama general de los libros anteriores que se escribieron en la historia cambia ligeramente y también le permite a usted leer los 3 pasajes de este viaje en un solo libro, y eso creo que es fundamental. Si algo nos llama desde el exterior, podría ser la sensación de que somos parte de un lugar tan extenso como lo es el cosmos. Hemos aprendido de él y seguimos haciéndolo. Muchas cosas del cosmos son misteriosas para nosotros. Al final de los tiempos, alguien habrá logrado dejar nuestra semilla en planetas lejanos y reconstruir lo que dejamos a la mitad, lo que como humanidad nos hizo falta entender o poder revalorar, ¿sí? Lo que no logramos y lo que el esfuerzo y la dedicación de un grupo pionero habrá propuesto, sí. Yo espero que ahí esté Asgardia y tenga un papel principal entre las estrellas y la resonancia de lo que nos ha iluminado la mente para poder crear una nación en el espacio. Como escritora asgardiana no dejo de ver y de contemplar esa idea como una posibilidad. Y obviamente nadie va a estar pensando en mis personajes son un incentivo de mi propia imaginación para darme ánimos en continuar el camino y muchos de ellos son una atmósfera de mi propia experiencia, pero cada quien tiene su propia experiencia de vida y su propia noción de lo que lo nutre, lo motiva. Y para la gran mayoría son los académicos y los científicos, esas personas que han iluminado nuestra mente, que han dejado obra escrita, científica y que no podemos dejarlos de lado en ningún momento, porque ellos han creado un camino para poder hacer lo que ahora pretendemos, ¿mm? Poder crear una nación en el espacio. Y de esta forma ellos iluminarán el camino de las futuras generaciones. Y de eso se trata en cierta forma la historia.
Yo creo que es muy importante para mí el poder haber revisado la obra porque el actor principal, que es Anser, eh, aparece ahí acompañado de quien fuera la protagonista de varias historias, que es Sol. Y Sol no es otra cosa que eso, la representación en un humano de lo que es el Sol. ¿Y el Sol qué hace? Crea una congregación de planetas, crea una em, atracción de planetas, la sinfonía de las esferas. Y con esto, ¿qué les quiero indicar? Que finalmente cuando tenemos a un líder poderoso, podemos conformar a partir de él una serie de labores y seguirlo desde nuestra propia órbita, ¿sí? Para nosotros la moneda nacional es el sol, así, definitivamente. Sin el sol nosotros no podríamos movernos, no podríamos considerar que vamos a consolidar una nación. Y bueno, hay una serie de acepciones en las cuales podríamos colocar a Sol desde muchas perspectivas. ¿Qué ha hecho la cultura del mundo? Ha considerado a los reyes como soles, ¿sí? El rey Sol, el que ilumina a su pueblo, el que le dice cómo hacer las cosas. Eh, Esto ha sucedido a lo largo del camino. Pero independientemente de esto, yo quiero que ustedes piensen en la compilación como una revisión exhaustiva en la cual incluso me di a la tarea de poder contemplar, eh, bueno, aquí ven todo cada uno de los datos, aquí empieza todo. Así es, aquí está, y a qué voy. Quiero mostrarles exactamente la parte donde está la imagen de la estrella del norte, a la que se conoce como la Cruz, y es una constelación que se encuentra en el hemisferio sur, localizada en la Vía Láctea. Ujú. Visible desde el hemisferio norte. Y obviamente es una de las imágenes valiosas dentro de esta historia. La cruz es una de las 88 constelaciones que han sido mencionadas en el cuadrante del hemisferio sur, una constelación visible con una latitud entre más 20 grados y menos 90 grados. La cruz pertenece a la familia de Hércules, la constelación de Hércules. Y en esta constelación encontramos a varias de ellas. Y aquí les menciono, obviamente, aquí están signos que representa al osado Ares. También está Belpécula, el sitio donde se encuentra la casa de la hechicera Sol. Serpens, obviamente, Serpens recuerdan a Sie, la hechicera Sie. Y Ophiuchus, Sagita, en fin, hay una serie de constelaciones aquí que conforman todo esto y que son la principal razón por la cual los personajes llevan esos nombres, porque están relacionados de una forma muy puntual con las estrellas. Y pues eso es lo que les quería comentar el día de hoy, invitarles a leer el libro. Incluso me di a la tarea de analizar la velocidad de la luz, porque si ustedes han de notar, quienes ya hayan leído la historia, han de notar que para ellos es muy fácil ir del pasado al futuro, ubicarse en el presente inmediato y poder crear una serie de argumentos en torno a todo esto. ¿Y por qué pasa esto? Porque la luz corre a una velocidad impresionante, claro, tiene sus límites, incluso ella, porque se le ha medido la velocidad y lo explico en el libro. La velocidad, mientras no encuentre algo que la detenga, continúa, ¿sí? Y es la razón por la cual ellos tienen esa facilidad de no ubicarse en un tiempo y un espacio como lo hacemos nosotros con nuestra mortalidad, ¿sí? Al hablar de seres etéreos, hablo de energía,
todos ellos son energía, no son realmente una persona que está allá ubicada en el cosmos o en el cielo. Y esto es muy relevante porque nos da la idea de que toda esa energía de los pensamientos de personas que ya no nos acompañan, científicos, astrónomos, familiares, gente muy cercana, finalmente son personajes que resuenan en nuestra mente. ¿Y cómo es que nosotros tenemos recuerdos de las personas que amamos o las personas que admiramos? Cuando encienden las neuronas, hay un estallido electromagnético en las neuronas y se puede, pues se puede catalogar como una luz que ilumina la imaginación. Y esos son para nosotros las personas que se fueron. ¿Y por qué no los olvidamos? ¿Porque por memoria o porque realmente ellos todavía están en algún sitio diciéndonos, no olvides lo que te dije, no olvides lo que eres y a dónde perteneces? No lo sabemos, pero me parece mágico poderlo recordar y podérselos hacer notar en esta historia. Así que bueno, pues